y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Nuestro Padre y nuestro Dios, sea tu nombre glorificado, engrandecido y exaltado en esta hora. Tú dijiste, Señor, en tu palabra, que cuando Cristo sea ensalzado, cuando Él sea exaltado, a todos atraerá a sí mismo. Y en esta hora te pedimos que el nombre de Cristo pueda ser glorificado, exaltado, para que todos nos sintamos atraídos hacia Él. Quiero, Señor, perderme en medio de esta presentación tan solo en Cristo Jesús. Quiero que una roca que es más grande que yo esté delante mío para que tan solo vean la roca que es Cristo y no me vean a mí. Y al abrir las páginas de tu santo libro, lo hacemos con reverencia, sabiendo que tu palabra tiene poder, que tu palabra tiene fuerza para transformarnos, para impactarnos, para cambiar nuestra vida. El mismo poder que estuvo disponible cuando tú hablaste y el mundo fue creado y el universo fue hecho, es el mismo poder que se encuentra en tu santo libro. Y queremos poder echar mano de esa fuerza que viene de ti. Tú dijiste que tus palabras son verdad, que tus palabras son vida, y queremos que esa vida de tu palabra llegue a ser nuestra vida también. Me encomiendo en tus manos, pido la dirección de tu Espíritu Santo y una bendición sobre cada uno de los que estamos aquí. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Tal como ha sido anunciado en nuestra programación especial de esta semana, el tema de toda esta semana lleva por título El santuario y el juicio de los vivos. El santuario y el juicio de los vivos. ¿Qué tiene que ver el santuario con el juicio? ¿Qué tiene que ver el santuario con nuestra vida hoy en día? La palabra de Dios nos dice que Dios mandó a Moisés a construirle un santuario donde él habitase en medio de su pueblo. Y vamos a ir a nuestro primer versículo en el libro de Éxodo, en el capítulo 21, capítulo 25, Éxodo 25 y versículo 8. Dice así: y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que el Señor le dijo al pueblo de Israel que le construyera un santuario, un tabernáculo de acuerdo al modelo que Él le mostraría. Y el apóstol San Pablo, escribiendo a los Hebreos en el capítulo 8, Hebreos capítulo 8, nos dice en el versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos
tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote, dice el versículo 3, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual también es necesario que Cristo tenga algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, ya que hay sacerdotes que presentan ofrendas por el pecado según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que el tabernáculo, el santuario que Dios le pidió a Moisés que hiciera y le reveló el modelo. Dios le dijo: hazlo conforme al modelo que te mostré en el monte. Ese tabernáculo dice que era figura y sombra de aquel verdadero tabernáculo que construyó el Señor y no el hombre. Cuando se va a construir un edificio muy importante, muy grande, normalmente el arquitecto no solamente dibuja los planos, hace también una maqueta. Entendemos lo que quiere decir maqueta, ¿verdad? Es una construcción en miniatura, pero a escala de lo que va a ser el edificio en grande. El constructor lo hace exactamente igual como va a quedar el edificio construido, solo que esa escala, digamos, 1 metro de edificio corresponde a 1 centímetro en la maqueta. Es más chiquitito, pero todo tiene que ser exactamente igual que lo que va a ser la construcción en sí. Y aquí dice que a Moisés se le dijo: haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Así que él no podía desviarse en nada de lo que Dios le había revelado. Dios le reveló cómo tenía que ser el tabernáculo. Le reveló qué medida iba a tener, cuántos recintos iba a tener, el material de la construcción. Le reveló todo lo que se iba a hacer en ese tabernáculo. Le reveló los muebles, el mobiliario, los utensilios que se iban a usar. Todo le fue dado a Moisés en detalle, hasta el último detalle. Es más, el libro de Éxodo, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40, es decir, 15 capítulos enteros están dedicados a la instrucción de la construcción del tabernáculo. Y hablando de tabernáculo, justamente hace unas 2 o 3 semanas atrás, a principios de este mes, cuando se inauguró la iglesia de Norwalk, presenté un tema sobre el tabernáculo, sobre el santuario.
No lo voy a repetir en esta noche, pero para aquellos que estuvieron presentes recordarán que hablamos de los 7 templos de Dios. ¿Hay alguno que estuvo presente allá en Norwalk? Ok, veo varias manos. ¿Se acuerdan que hablamos de los 7 templos de Dios? El primer templo fue el jardín del Edén. El segundo templo fue el tabernáculo en el desierto al pie del monte Sinaí. El tercer templo fue el que construyó el rey Salomón y fue destruido por los babilonios. El cuarto templo es el que construyó Zorobabel y se agrandó, se amplió y se hermoseó por Herodes el Grande. Ese templo fue destruido por los romanos. Lo que estamos estudiando en esta noche es, podríamos decir, el primer edificio que Dios le dijo a su pueblo que construyera para él. Me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Y ese santuario, como podemos ver allí en la diapositiva, estaba en el mismo centro, construido en el centro del campamento del pueblo de Israel. El pueblo acampaba en carpas. En esos 40 años de peregrinaje en el desierto, y cada vez que levantaban campamento y seguían camino avanzando hacia la tierra prometida, tenían que recoger también el santuario o el tabernáculo, es decir, era un edificio movible, era un edificio transportable, se desarmaba y se volvía a armar en cada lugar donde iban. Estaba todo hecho de tela de distintos materiales. Si ustedes notan, por ejemplo, el patio que separaba el santuario del resto del campamento estaba hecho de cortinas blancas, sostenidas por columnas de bronce. Y las columnas estaban montadas sobre basas o bases de bronce. Se metían dentro y entonces, como tenía una base, no se caían. Y se iban uniendo con otras que se atravesaban aquí. Y de esa manera quedaba armado. Ese patio exterior se llamaba el atrio. El atrio. Y se consideraba parte del edificio. El patio exterior. Era tan sagrada esta parte del patio como era el edificio en sí mismo. En esta parte de afuera del atrio era donde se celebraba la mayor parte de los rituales del santuario. En realidad, el que venía a adorar a Dios no entraba en sí en el santuario, en el edificio. Dios les dijo, y es nuestro texto de esta noche, Éxodo 25:8, y me harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. El santuario no era como nosotros, que los templos son para nosotros venir y adorar, para nosotros venir y sentarnos cómodamente y escuchar un tema, o participamos del culto cantando, orando, dando nuestros diezmos, nuestras ofrendas, con la música. Pero realmente el edificio se hace para la congregación. El templo o el santuario
no era para la congregación. Dios dijo, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. El templo es la morada del Todopoderoso. Ahora el Todopoderoso mora en un templo que está en el cielo. Es la casa, la morada del Todopoderoso. Por eso se le dijo a Moisés, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. El que está en el cielo es el gran modelo. Y el que se hizo en la tierra, primero por Moisés, que era portátil, y luego más adelante por Salomón, que ya fue un edificio permanente, eran todos copia en miniatura del templo que está en el cielo. Y por cierto, la Biblia nos enseña que hay un templo real en el cielo. Ya lo vamos a ver en un momento más. Pero repito, y estoy enfatizando mucho este punto porque es el título de nuestro tema de hoy. El santuario terrenal, copia del modelo del santuario celestial. Ese es nuestro tema y estamos aprendiendo cómo lo que Moisés construyó y luego Salomón construyó y más adelante Zorobabel construyó, era todo de acuerdo a la instrucción que Dios le dio y era una copia en miniatura del gran templo donde habita el Todopoderoso. Pero Dios dijo, si ustedes me construyen una casa, yo voy a venir a vivir en medio de ustedes. Quiere decir que la casa, el templo, es la morada de Dios. Es muy diferente al concepto que nosotros tenemos. Nosotros le llamamos templo a un edificio que está lleno de bancas donde venimos y nos sentamos. Y nos paramos para cantar y nos arrodillamos para orar. El templo o el tabernáculo no tenía asientos adentro para que la gente se sentara. No era un edificio, es más, el adorador ni siquiera entraba a esta parte que se llama el santuario propiamente en sí. Lo más cerca que se acercaba el adorador a donde estaba la morada de Dios era aquí, delante del altar de sacrificio. De aquí para adelante solamente los sacerdotes podían entrar. Y en el lugar santísimo ni siquiera los sacerdotes podían entrar. Solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Allí pueden ver otra vista con la cortina recogida en esta parte para que se vea la parte de adentro y otra perspectiva. Si ustedes ven en el patio exterior, ¿cómo se llama el patio exterior? El atrio. El atrio. ¿Ok? Hay dos mobiliarios permanentes allí. El primero es el gran altar de bronce. Estaba todo recubierto de bronce. Y ese altar también se le llama el altar del sacrificio. Aquí es donde se quemaba la víctima que se ofrecía. Si ustedes notan, el pecador venía al santuario, entraba, traía su animalito, colocaba sus manos sobre la cabeza de la ovejita, confesaba sus pecados. Y entonces, como la paga del pecado es la muerte, el animalito inocente tenía que morir. El pecado del pecador se transfería al inocente animal. Y ahora el animalito era pecador. Nada había hecho, era inocente, pero ahora era pecador.
Y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y en el libro que tienen abierto, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y el versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. No hay perdón de pecados. Muy bien, volviendo entonces un poquito al santuario, que es copia del santuario en el cielo. Aún las cosas que se hacían en el santuario tienen su contraparte en el templo que está en el cielo. Si ustedes ven, entonces en el atrio encontramos el altar de sacrificios y encontramos este otro que se llamaba también la fuente de bronce o el lavacro. Y era una inmensa fuente también de bronce, al igual que el altar que era de bronce, donde los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies antes de entrar al edificio propiamente dicho. Ahora, dentro del edificio había dos partes. Si ustedes ven, hay unas columnas allí. Esas columnas sostenían una cortina. Aquí la cortina está corrida hacia un lado. Esta cortina está corrida y se puede ver lo que hay detrás de la cortina. Jamás esa cortina se descorría. Siempre estaba separando el lugar santo del lugar santísimo. ¿Okay? Pero era para que veamos la perspectiva. En el lugar santo había 3 mobiliarios. Aquí solamente se ven 2 y el sumo sacerdote. El candelabro de oro, el altar de oro, y a este lado, aquí se alcanza a ver la varilla con que porque todos estos tenían varillas con las cuales se podía cargar para transportarlo de un lugar a otro. ¿Okay? Esta varilla, aquí estaba la mesa de los panes de la proposición. Es decir, si usted entraba al santuario, y aquí pueden verlo ya las 2 divisiones. Fíjense, nomás que esta está dada vuelta al revés, la foto. Lo estamos viendo desde el lado oeste hacia el este. Es decir, el norte está a este lado y a este lado está el sur. ¿Okay? Cuando usted entraba, a mano derecha estaba la mesa de los panes de la proposición, a la mano izquierda estaba el candelabro y detrás del velo estaba el lugar santísimo. Vamos a verlo mejor en un diagrama. Ahí pueden ver el diagrama. Esto se titula Fases del Ministerio de Cristo, que ya lo vamos a explicar. Pero vamos a ver ahora las 3 partes del santuario. Este borde que ustedes ven, aquí está hecho solo en forma de diagrama. Este borde alrededor es el atrio. Rodeaba todo el edificio. Ya lo vimos aquí en las vistas anteriores, si ustedes ven. Toda la cortina rodeaba el edificio. Entonces, al verlo aquí, pueden ver, esta es la cortina blanca que va todo alrededor. Aquí está la puerta. Y entonces les decía, cuando el adorador venía, entraba solamente al atrio. Esta parte que se llamaba el lugar santo, entraban los sacerdotes diariamente a ministrar.
pero en la parte detrás de esta cortina, que se llamaba el velo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, estaba el arca del testimonio. Así que, ¿cuántos compartimentos o divisiones tenía el santuario? ¿Cuántos? Tenía 3, exactamente. El primero se llama el atrio, como ya vimos, y es la parte exterior. El segundo se llama el lugar santo y el tercero se llama el lugar santísimo. 3 divisiones del edificio que Dios mandó a construir. ¿Qué representaban estas 3 divisiones? Representaban las 3 fases del ministerio de Cristo. Recuerden que leímos en Hebreos capítulo 8 que los sacerdotes servían a las cosas que son figura o sombra de las cosas celestiales. Es decir, lo que pasaba aquí en el tabernáculo o santuario o templo en la tierra era tan solo una figura, una sombra de lo que realmente Cristo como sacerdote hace en el santuario en el cielo. Mientras estuvo en pie el santuario en la tierra, no estaba en función el santuario en el cielo. Vamos a leer Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Dice en el versículo 1 del capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Recordemos los términos. Lo que estaba aquí en la tierra, construido por el hombre, se llamaba el santuario terrenal. ¿Cómo se llamaría el otro? ¿El santuario qué? Celestial, correctamente. Allí nos lo dice en el capítulo 8 y en el versículo 2, que Cristo es ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que el verdadero templo, que es la morada de Dios, el verdadero tabernáculo no lo hizo el hombre, sino que Dios mismo lo construyó. Y Cristo es ministro de ese santuario que está en el cielo. Pero los sacerdotes eran figura de aquel santuario celestial. Volviendo entonces al capítulo 9 y el versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto, quiere decir que hay ¿cuántos pactos? ¿Cuántos pactos hay? Por lo menos hay 2 pactos. Por lo menos hay 2, porque dice si el primer pacto, tiene que haber a lo menos un segundo, ¿verdad? Para que diga primer pacto. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Aquí está hablando del tabernáculo propiamente dicho. ¿Ok? Todo esto se llamaba el santuario porque era todo santo. Pero esta parte se llamaba el tabernáculo. Aunque a veces se le llama tabernáculo a todo, pero esto completo con el atrio se llama el santuario terrenal. El tabernáculo se refiere a la carpa principal, es decir, a el edificio que tenía un lugar santo y un lugar santísimo. Entonces sigue diciendo, tenía la primera parte que se llamaba
el lugar santo y la segunda parte que se llamaba el lugar santísimo. Versículo 2, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Así que recuerden, el segundo velo es este, porque tenía un velo aquí a la entrada, que era el primer velo, la primera cortina. Esta era el segundo velo, y detrás de este estaba la parte llamada el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo dice que estaba el incensario de oro. ¿Y qué más? Y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y ahora el versículo al cual yo quería llegar dice: así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Así que en esta primera parte, llamada el lugar santo, entraban los sacerdotes continuamente para cumplir las funciones del culto. Sigue diciendo, pero en la otra parte, en la segunda parte, versículo 7, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que en la parte del lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote una sola vez al año, y no sin sangre. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Así que mientras el tabernáculo terrenal estuviese en pie, no había lugar para el santuario terrenal. Repasando, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio venía el adorador cada vez que pecaba, arrepentido a pedir el perdón trayendo una ofrenda por el pecado. El sacerdote entonces entraba al lugar santo para hacer la expiación diariamente, continuamente. Los sacerdotes entraban con la sangre aquí, y ya vamos a estudiar cómo lo hacían, para efectuar la purificación o el perdón de los pecados. Pero en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, también con sangre ajena. Estas tres partes del santuario corresponden a las tres fases del ministerio de Cristo. Recuerden que todo esto era símbolo de la obra de Cristo. El atrio corresponde a la primera fase del ministerio sacerdotal de Cristo, su primera venida a esta tierra, ¿okay? La primera venida. Y Él viene como siervo sufriente, viene como víctima
víctima, a cumplir la voluntad de Dios, a morir como ofrenda expiatoria por el pecado. Eso estaba representado en el altar de bronce, donde se mataba y se quemaba el animalito. Es la obra que Cristo realizó al venir a esta tierra. El lavacro representaba su sepultura y su resurrección, así como cuando Cristo murió, resucitó al tercer día, así en el bautismo nosotros morimos al pecado. Al ser sepultados en el agua, somos limpiados del pecado y al salir del agua resucitamos a una nueva vida en Cristo. Eso representa entonces el atrio, la obra de Cristo en esta tierra. Pero Cristo no terminó su obra de redención solo aquí en la tierra. Él ascendió al cielo para entrar al lugar santo. Y justamente el lugar santo representa la segunda fase del ministerio de Cristo. Desde su ascensión al cielo en el año 31 hasta el año 1844. Repito, es la obra de Cristo en el santuario celestial desde el año 31 en que Él ascendió al cielo hasta el año 1844. Eso lo vamos a estudiar más en detalle esta semana. Y allí Cristo hace su obra como intercesor, aquí como víctima sufriente, como cordero que fue llevado al matadero, pero aquí ya como sacerdote. Así como los sacerdotes durante todo el año entraban al lugar santo a hacer la obra de purificación, así Cristo, desde que ascendió al cielo, continuamente, todo el tiempo, intercedió por nosotros ante el Padre. Pero la tercera fase del ministerio de Cristo está representada por el lugar santísimo. Y si ustedes notan, va desde el año 1844 hasta su segunda venida a esta tierra. Y en este caso, Cristo no solamente es intercesor, pero ahora hace la obra de juicio. Ahora estamos llegando al punto porque esta serie lleva por título El Santuario y el Juicio. Les pregunto ahora a ustedes, ¿en qué fase del ministerio de Cristo estamos viviendo nosotros ahora? ¿En cuál fase? La hermana dice en la intercesión, pero resulta que esta fase fue desde el año 31 hasta el año 1844. Quiere decir que esa fase concluyó. ¿A dónde está Cristo ahora en el cielo? ¿Está en el lugar del atrio o está en el lugar santo o está en el lugar santísimo? ¿Dónde? Está en el lugar santísimo. Ahora, pregunto, ¿qué es la obra que se hace en el lugar santísimo? Ok, la hermana dijo intercesor, el hermano dijo intercesor. Si ustedes notan, Cristo está ejerciendo como juez. Ahora les quiero explicar. Estas fases edifican una sobre la otra. Y ahora que explique esto van a entender un poquito más. No puede haber
el ministerio de Cristo intercesor si no hubo un sacrificio de paga por el pecado primero? Para que Cristo pueda interceder, otra palabra para intercesor es mediador. No puede ser mediador si Él no se hubiera ofrecido como ofrenda, como siervo sufriente. Es decir, la fase de intercesor no puede existir si no hubo esta primera. Y esta sirve como base para la segunda fase. De igual manera, no puede haber la fase del lugar santísimo sin la fase del lugar santo. Y esta edifica sobre esta. La fase del lugar santo se edifica sobre la base, al revés. La fase del lugar santísimo se edifica sobre la base del lugar santo. Es decir, Cristo no deja de ser la víctima. Sigue siendo la víctima expiatoria cuando Él intercede por nosotros. Y si no fuera Él la víctima expiatoria, no habría intercesión. Pero de igual manera, Cristo no puede ser juez sin ser intercesor. Y se necesita la intercesión de Cristo para llevar adelante la obra del juicio. Él no cesa de ser intercesor. Sigue siendo intercesor, pero ahora le agrega a su obra la obra del juicio. Así que es cierto, en este momento Él intercede por nosotros. Pero la obra principal de Cristo como intercesor está basada en su sacrificio. Leámoslo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, nos dice que no puede haber mediación sin haber sacrificio. Dice así, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mantengan esa frase, Jesucristo, hombre, el cual, versículo 6, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que Cristo es ahora mediador o intercesor, pero para poder ser intercesor tuvo primero que darse a sí mismo por nosotros. Por eso es en el cielo nuestro mediador es Jesucristo, hombre. Miren, antes de que Cristo viniera a esta tierra, Él no era un ser humano. Era Dios, igual que el Padre, existía como espíritu eterno, pero no tenía un cuerpo humano. Hebreos, vamos de vuelta a Hebreos. Esta semana vamos a estar estudiando bastante el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 10 nos dice en el versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, cuando Él viene a este mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste un cuerpo. Los sacrificios de los animales
no eran suficientes. Versículo 1 del capítulo 10. Porque la ley de los sacrificios, la ley del sacerdocio, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Las cosas que se ofrecen según la ley, diciendo luego, versículo 9, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecerlo segundo. Primero eran ofrendas por el pecado, y en el santuario celestial se mataban animalitos para saldar la deuda del pecado, pero no podían limpiar de pecado, porque nunca la vida de un animal vale por la vida de un ser humano. Era un símbolo, era una sombra, era una figura, pero no era la realidad misma. Era hasta que viniera Cristo. Y cuando entra a este mundo dice, ya no quisiste más sacrificios ni ofrenda. Esos no servían porque eran una figura, un símbolo. Me preparaste un cuerpo. Entonces, cuando Cristo entra a este mundo como siervo sufriente, siervo para hacer la voluntad de Dios y sufriente como la víctima, aquí Él toma un cuerpo humano y ahora puede dar su vida por nosotros porque tiene un cuerpo humano y como cuerpo humano puede morir como Dios. Dios es eterno, es espíritu eterno. Entonces, dice en Hebreos, capítulo 10, capítulo 9, versículo 14, 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Entendimos? Los animalitos no podían limpiarlo, por eso tuvo que tomar un cuerpo. Pero ese cuerpo se ofreció, dice el versículo 14, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dios es eterno.
Su espíritu es eterno. Y Cristo como espíritu antes de venir a este mundo era eterno. No podía morir. Por eso tuvo que recibir un cuerpo, y el Padre le dio un cuerpo para que con ese cuerpo pudiera usarlo como ofrenda por el pecado. Pero vea qué interesante. Cuando Cristo concluye su obra aquí en el atrio, cuando Cristo toma el cuerpo humano, es la única manera que Él puede pagar los pecados. Porque tiene que ser hombre para morir como hombre. Pero cuando Él resucita de los muertos, asciende al cielo, y ahora viene la gran pregunta. Asciende al cielo después de su resurrección. ¿Cristo resucita como espíritu o resucita con cuerpo humano? Con cuerpo humano. ¿Y asciende al cielo como espíritu o con cuerpo humano? Glorificado, pero cuerpo humano, de carne y hueso. Entonces, toma la naturaleza humana al venir a esta tierra en su primera venida, pero mantiene su naturaleza humana al ascender al cielo para poder interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque la segunda etapa de su ministerio está basada en la primera. Si Él no tiene un cuerpo humano que Él ofreció por el Espíritu eterno a Dios, no podría interceder por nosotros. Entonces, bien importante esa frase de Primera de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios, Él es eterno, Dios es espíritu. Anoten los versículos. San Juan capítulo 4 y versículo 24. Dios es espíritu. Y los que a Él le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Antes de venir a esta tierra, Cristo era espíritu. No podía ser ofrenda por el pecado. Pero ese Dios eterno que era espíritu ahora se hace carne. Toma un cuerpo humano. Y con ese cuerpo humano, para poder ser intercesor, primero tuvo que hacerse hombre. Pero luego, cada fase del ministerio de Cristo está basada sobre la fase anterior. Fíjense cuán importante es esto. Si Cristo no hubiera sido Dios eterno, no podría haber sido nuestro Salvador. Si solamente hubiera sido hombre, podría haber muerto solo por un hombre. Pero porque era Dios, pudo tomar el lugar de todos los seres humanos. Así que al hacerse hombre, Él puede pagar la deuda del hombre como hombre, pero por ser Dios, su vida vale por todos los seres humanos porque Él es el creador. Si les pregunto, ¿por qué Cristo tenía que hacerse hombre y tomar un cuerpo humano? ¿Cuál es la respuesta? ¿Pero por qué tenía que ser hombre? Para poder morir. ¿Y por qué más tenía que ser hombre? ¿Quién era el que había pecado? ¿Dios o el hombre? Entonces, ¿quién tenía que pagar la deuda del pecado? El hombre. Entonces, ¿por qué Cristo tuvo que hacerse hombre? Para poder pagar la deuda del hombre. ¿Y por qué más tuvo que hacerse hombre? Para poder
morir. Porque como Dios es eterno, no muere, no podría haber muerto. Por eso tuvo que hacerse hombre. Muchas gracias. ¿Qué? Así que, este sí se ve bien bonito. Ok. Y me gusta más el color verde que el rojo. Vean, para que Cristo pudiera ser siervo quiere decir el que hace la voluntad, el que obedece. Y sufriente quiere decir la víctima que dio su vida en el altar por nosotros, tuvo que hacerse hombre. Pero ahora, si vamos a 1 de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Para ser mediador o intercesor, tiene que ser hombre. Porque tiene que tener algo para ofrecer. Y si hubiera sido Dios, no podía ofrecer su vida. Porque es eterno y no podría haber muerto. Pero tenía que ser Dios, porque solo la vida de Dios vale por todas las criaturas creadas. Ese es el tremendo misterio de la piedad. 1 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16. 1 de Timoteo 3:16. ¿Y qué dice 1 de Timoteo 3:16? Dice, indiscutiblemente grande, porque indiscutiblemente grande, Timoteo 3:16, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese es el gran misterio, que el Dios eterno se manifestó en carne. Me preparaste un cuerpo. Vengo a hacer tu voluntad, Dios mío. Así que la obra de Cristo aquí en la tierra en su primera venida se hace hombre para poder morir como el hombre. Pero para poder ser intercesor tiene que ser hombre. Por eso dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y el versículo 6, el cual se entregó a sí mismo por nosotros. Para poder interceder, tiene que haber sido hombre y tiene que seguir siendo hombre. Pero ahora vamos a la parte del juicio. Para poder ser juez, tiene que ser intercesor. Y tiene que ser hombre. ¿Quién es el que va a juzgar? Leámoslo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos en el capítulo 17 y en el versículo 31 dice así. Hechos 17:31. Por lo cual ha establecido un día. Hechos 17:31. Ha establecido Dios un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel que varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que fíjense, para ser juez, Dios estableció que el que juzga es un varón, un hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre es el intercesor y ese hombre
es la víctima sufriente. Es decir, la fase de juez está basada sobre la fase de intercesor y la fase de intercesor está basada sobre la fase de víctima. No puede ser de otra manera. Una es interdependiente de la otra, solo que tienen distintas fechas de comienzo. Por ejemplo, cuando Cristo se hace hombre y toma un cuerpo, comienza su fase como siervo, obediente a Dios, ofrecido como víctima, pero no termina aquí. Sigue siendo la víctima en su fase intercesora y sigue siendo la víctima en su fase de juez. Porque aún en el lugar santísimo, leímos hace un momento, entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Entonces, se necesita la sangre que fue derramada aquí para aplicarla aquí y para aplicarla en el lugar santísimo. ¿Comprendimos? Una fase interdepende de la otra. Y de igual manera, cuando Cristo se levanta o se erige como juez desde 1844 en adelante, no deja de interceder, porque si dejara de interceder, el juicio nos destruye a todos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y si nos van a juzgar de acuerdo a la ley de Dios y todos la hemos transgredido, todos seríamos juzgados y todos seríamos condenados. Pero necesitamos un intercesor que nos defienda, que diga: Padre, no le apliques toda la ley, porque ya yo tomé su lugar, ya saldé la cuenta. ¿Y sobre qué base saldó la cuenta? Con su muerte expiatoria. Así que aquí Él es juez, pero también intercede basado en su expiación. Otra vez, toda fase del ministerio de Cristo depende de la fase anterior. Es decir, no termina aquí, como hay muchos que dicen que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ya terminó la redención. Ahora tiene que aplicar en el lugar santo los méritos de la redención. Y al pasar al lugar santísimo en 1844, tiene que seguir siendo intercesor basado en el sacrificio expiatorio que Él hizo. ¿Quedó claro ese punto? Ok. Así como había servicio diario en el lugar santo y una vez al año en el lugar santísimo, así también había 7 fiestas del santuario. Y estas 7 fiestas estaban divididas en 3 fases también. Vamos a leerlo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 25, Éxodo, capítulo 23, dice el versículo 14: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. ¿Cuántas veces? 3 veces en el año. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Versículo 16. También, aparte de la fiesta de los panes sin levadura, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores. Que hubieres sembrado en el campo,
y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová. Así como el santuario tiene 3 partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, también 3 veces al año todo adorador debía presentarse delante de Jehová para celebrar las fiestas del santuario. Y eran en la época de los panes sin levadura, en la fiesta de la siega y en la fiesta de fin de año. Ahora vamos a ver cuáles eran esas fiestas. En la primavera, en el verano y en el otoño. Vean, 3 veces al año. ¿Cuáles eran las fiestas de la primavera? Se conocía en general como la fiesta de los panes sin levadura porque duraba 7 días esa fiesta. Pero realmente comenzaba el 14 del primer mes, que se llamaba Abib o Nisán. Era la fiesta de la Pascua. Y esa noche, al ponerse el sol, comenzaban los 7 días de los panes sin levadura, que se llamaban ácimos. Ácimos quiere decir pan sin levadura. Por 7 días, del 15 al 21. Esto lo van a encontrar en Levítico capítulo 23. Anótenlo, no lo vamos a estudiar esta noche, solo estoy dando la introducción de lo que vamos a ver. Entonces, todas estas fiestas se centraban en los mismos días. El 14 se mataba y se comía el cordero pascual, pero el cordero no se comía el 14, se comía el 15. Vamos a leerlo en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Dice en el versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, el primer mes del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, el primer mes, que se llama Nisán o Abib, tómese cada uno de vosotros un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella misma noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Así que el cordero se apartaba el 10, pero se mataba en la Pascua el 14 y se manchaba con sangre los postes y el dintel de la puerta. Pero se comía esa noche. Esa noche era el 15, porque al ponerse el sol el 14 se acababa el 14 y comenzaba el 15. Por eso toda la fiesta se conocía como los panes sin levadura. Aunque el cordero se apartaba el 10, se mataba el 14, pero se lo comía con los panes sin levadura el 15. Y celebraban 7 días los panes sin levadura. El tercer día de la fiesta, dentro de los mismos 7 días de fiesta, el tercer día era la fiesta de las primicias. El tercer día después de matar el cordero.
era la fiesta de las primicias. Todo esto en la primavera. ¿Cuántas veces tenían que ir al santuario el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces al año? ¿No? 3 veces al año. En la primavera, en el verano y en el otoño. Las 3 veces. En la primavera celebraban 3 fiestas: la Pascua, los ácimos y las primicias. En el verano se celebraba solamente una fiesta. Era 50 días después de las primicias. Es decir, después de esta fecha, que era el tercer día de los panes sin levadura, se contaba 50 días y se celebraba la fiesta de la siega. De la siega. Los primeros frutos del campo se ofrecían a Jehová y se conocía como Pentecostés, que quiere decir 50 días, porque se celebraba 50 días más tarde. Repito, todo esto que estoy poniendo está en Levítico 23. Y luego finalmente las fiestas de otoño también eran 3. Vean. En la primavera eran 3, todas en una sola semana. En el otoño era una solita y era un solo día, Pentecostés, el día 50 después de las primicias. En otoño eran 3 fiestas nuevamente. La primera se conocía como Terúa o trompetas. Terúa o trompetas. Y era el primer día del 7º mes, que se llamaba Tishri. La segunda fiesta era expiación, en hebreo Yom Kippur. Esta trompeta se llamaba Terúa, y Terúa quiere decir son de trompetas. La segunda de las fiestas de otoño, que eran 3, era Yom Kippur. Y Yom Kippur quiere decir día de expiación. Se celebraba el 10º de Tishri, del 7º mes. Y la última de las 3 fiestas de otoño era las cabañas. ¿Ok? Y esta se celebraba por 7 días que habitaban en tabernáculos o cabañas, y el 8º también era fiesta, así que en total eran 8 días que celebraban esta fiesta. Trompetas, Terúa, expiación, Yom Kippur y finalmente tabernáculos o cabañas por 8 días. 3 veces al año corresponden a los 3 departamentos del santuario: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Así como hay 3 fases del ministerio de Cristo, hay 3 lugares del santuario: el atrio, el santo y el santísimo. Hay 3 fases del ministerio de Cristo y hay 3 fechas en las cuales se celebran estas fiestas. Ahora, ¿qué representaban las fiestas? Solamente lo voy a mencionar en esta noche de paso rápidamente. Estas 7 fiestas representaban los 7 grandes eventos del plan de redención. Las fiestas de primavera, que eran 3, la primera, la Pascua, representaba la muerte de Cristo. La sangre en el dintel y en los postes representaba la sangre de Cristo. El cordero que se mataba representaba a Cristo, y Cristo murió el mismo día que se mataba el cordero pascual, a la misma hora que se mataba el cordero pascual.
La segunda de las fiestas se llamaba los panes sin levadura. ¿Y qué representaba el pan sin levadura? El primer día de los panes sin levadura, el cuerpo de Cristo estuvo en la tumba. Él dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado. Se refería a él, su cuerpo, pero también al pan. Él tomó un pan sin levadura y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es quebrantado por vosotros. Entonces, el cuerpo estaba representado en los panes sin levadura. ¿Por qué son 7 días de panes sin levadura? ¿Ustedes creen que es casualidad que Cristo resucitó? Y luego pasaron 7 días hasta que Él se apareciera otra vez. No es casualidad, tenía que ver con los panes sin levadura. Esto lo vamos a ver más a fondo esta semana. Y finalmente, la tercera fiesta de primavera era la de las primicias. Y las primicias, el pueblo traía una gavilla de espigas para ofrecerlas sobre el altar. El tercer día de los panes sin levadura. ¿Ok? Y así Cristo resucita al tercer día de la fiesta. ¿Qué representan las primicias? La Biblia dice que Cristo es primicias de los que durmieron. Representa la resurrección de Cristo. Los 7 grandes eventos del plan de redención están representados en las 7 fiestas anuales. Vamos ahora a la fiesta del otoño, del verano, que era una sola, el Pentecostés. En el Pentecostés se ofrecía otra vez grano cocido en panes, pero estos panes eran con levadura. Y la fiesta del verano, 50 días más tarde, representaba la entronización de Cristo y el ungimiento de Cristo como profeta, como sumo sacerdote y como rey. Esto lo vamos a estudiar esta semana también. ¿Por qué 50 días más tarde desciende el Espíritu Santo el día de Pentecostés sobre los apóstoles? ¿Qué tiene que ver con el pan con levadura que se ofrecía 50 días más tarde en la fiesta de Pentecostés? Profeta, sumo sacerdote y rey, los 3 que eran ungidos con aceite. Los profetas se ungían con aceite, el sumo sacerdote se ungía con aceite y los reyes se ungían con aceite. Todo ese es el símbolo del Pentecostés. Y finalmente, las últimas 3 fiestas de otoño. Y así como las fiestas de primavera eran 3, las fiestas de otoño eran 3. La primera de las fiestas de otoño era Teruá, el sonar de las trompetas. ¿Y qué representaba? Representaba el anuncio de que se acercaba el juicio. El sonar de las trompetas les anunciaba al pueblo de que se acercaba el gran día de expiación. Y así, en el plan de redención, porque estos son los 7 grandes eventos del plan de redención, la fiesta de las trompetas anunció al mundo, a través del mensaje de los 3 ángeles, ha llegado la hora de su juicio. La 6ª fiesta anual, Yom Kippur, día de expiación, representaba el gran día cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo detrás del velo
para hacer el juicio. Y esto representa el ministerio de Cristo en el juicio en el cielo, que comenzó en 1844, según la profecía de Daniel 8:14. Ahora, si ustedes ven, estamos viendo la introducción, pero este va a ser nuestro tema de estudio central esta semana, el gran día de Yom Kippur, el día de expiación, la obra del juicio. Por eso, el estudio de esta semana lleva por título El santuario y el juicio de los vivos. En 1844 comenzó el juicio de los muertos. Pero ¿cuándo comienza el juicio de los vivos? Eso es lo que vamos a aprender del santuario en esta semana. Y finalmente, la última de las fiestas es la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Y en hebreo, Teruah es trompetas, Yom Kippur es juicio, día de expiación, y ¿cómo se dice? Cabañas. Sukkot, cabañas. Sukkah es una cabaña, Sukkot es cabañas, en plural, cabañas. ¿Y qué representa la fiesta de las cabañas? La segunda venida de Cristo y la cosecha final, porque recuerden que esta se conocía, las de primavera se conocía como la fiesta de los panes sin levadura, la de otoño como la fiesta de la siega y las cabañas como la fiesta de la cosecha final. Y esto lo vamos a ver. ¿Por qué creen que son 8 días? Porque 7 días moraban en cabaña, pero el 8º volvían a su casa a tener un banquete. Eso les recordaba al pueblo de Israel. El número 7, los 7 días habían pasado peregrinando en el desierto, pero en el 8º les recordaba la entrada a Canaán. Y de igual manera nosotros, cuando venga el Señor, vamos a estar 7 días ascendiendo al cielo, y en el 8º va a ser la fiesta de la boda del Cordero, la fiesta de bodas del Cordero, y Dios nos va a dar la bienvenida a la casa. Todo esto tiene su significado en el plan de redención. Veamos entonces las fiestas todas juntas. Vean, un año judío completo representaba toda la era cristiana. Cada año se celebraban estas 7 fiestas y luego se comenzaba otra vez al año siguiente, en el mes primero, con la Pascua, y así seguía a lo largo de todo el año hasta terminar con las cabañas. Eso representaba toda la era cristiana. La Pascua, la crucifixión de Cristo. Los panes sin levaduras, Cristo en la tumba, su sepultura. Las primicias, la resurrección de Cristo. El Pentecostés, en el mes de Sivan, la entronización de Cristo en el santuario celestial. Las trompetas, Teruah, el anuncio del juicio, el mensaje de los 3 ángeles. Expiación, Yom Kippur, el juicio investigador. Y finalmente, las cabañas o Sukkot, la segunda venida de Cristo, la tierra nueva y la recepción a la Canaán celestial. Y bueno, esto no lo vamos a ver ya en esta noche, pero también hay 3. Gracias, hermano. Hay 3 obras de Cristo en el santuario. Y por supuesto, la tercera es juicio. La primera es justificación, la segunda es santificación y la tercera es glorificación o juicio.
Por aquí vamos a terminar en esta noche. ¿Les parece interesante lo que vamos a estar aprendiendo esta semana? Sumamente interesante, especialmente cuando nos dediquemos a estudiar lo que es el juicio. Lo que es el juicio. Entonces, repasando un poquito lo que vamos a estar viendo esta semana. La serie completa lleva por título El santuario y el juicio de los vivos. Hoy martes 30 de abril, el santuario terrenal, copia del modelo del celestial, el servicio diario y el servicio anual, que se hace una vez al año, el día de Yom Kippur. Mañana miércoles vamos a ver la gran escena del salón del trono. Vamos a dar un repaso de las 7 fiestas más en detalle y vamos a ir a la 6ª fiesta, que es Yom Kippur, y vamos a ver cómo se celebra esa fiesta, el lugar santísimo del templo celestial. El jueves vamos a ver la Corte Suprema del Universo, cómo se realiza el juicio en el cielo, y vamos a ver cuál es la Corte Suprema. Los 24 ancianos de Apocalipsis 4 y 5. ¿Quiénes son los 24 ancianos? El viernes, ¿cómo vamos a ser juzgados? ¿Sobre qué base seremos juzgados? Los libros que hay en el cielo y cómo se lleva el registro en el cielo y cómo serán juzgados los muertos y cómo seremos juzgados los vivos. Y el sábado por la mañana, el gran día del juicio de los vivos, el sellamiento de los 144,000. Y nuestra última conferencia, nuestro último tema va a ser el cierre de la gracia, cuando se acabe el santuario celestial. Se cierra el negocio de la salvación, porque el santuario celestial está abierto para la redención de la raza humana. Pero una vez que Cristo termine, se va a haber terminado para siempre el tiempo de gracia. Día grande viene, un día grande, el gran día del juicio de los vivos. ¿Estaremos listos para nuestra cita en la corte? Mientras preparamos para cantar este himno, los hermanos diáconos van a pasar a recoger la ofrenda de esta noche para ayudar con los gastos de esta semana especial. Padre Santo y Dios nuestro, cuán maravillosa es tu obra a través del santuario. Con razón el salmista dijo: tu camino, oh Dios, se halla en el santuario. Porque a través del santuario entendemos todo el plan de redención. A través del santuario entendemos la obra de Cristo en el templo celestial. A través del santuario podemos comprender nuestro gran sustituto, nuestra víctima sufriente que dio su vida por nosotros, pero también nuestro sacerdote que intercede por nosotros y nuestro sumo sacerdote que nos defiende en el juicio. Te pedimos, Señor, que cada persona presente en esta noche pueda haber sido impactada por la presentación de tu palabra, que podamos entender esta gran obra que está haciendo Cristo en el santuario celestial. Bendice a nuestros televidentes, donde quiera que estén, a los que nos ven a través de las distintas redes sociales, a través del internet, a través del video, por las radios, donde quiera que estén, Señor, y tu mensaje les llegue, que también pueda hacer impacto en sus vidas y ayudarnos en la preparación necesaria para el gran día del juicio de los vivos. Bendice las ofrendas que se recogieron en esta hora,
que puedan ser usadas para la proclamación del Evangelio. Llévanos con bien a nuestros hogares y quédate con todos nosotros a través de tu Espíritu Santo en el templo de nuestro cuerpo, que es tu morada, oh Dios. Todo esto lo agradecemos y lo pedimos en el nombre precioso de nuestro sacerdote, de nuestro sumo sacerdote, de nuestro mediador intercesor, de aquel que dio su vida por nosotros y que todavía en la presencia del Todopoderoso del universo sigue siendo un varón, un hombre humano, por cuyas venas fluye sangre humana. Él lleva nuestros genes de esta tierra e intercede por nosotros. Danos tu bendición al retirarnos, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor.